Hermanos, estamos en la época post-exílica, estamos viendo a varios profetas, estamos viendo a Esdras, a Nehemías, a Ageo, y ahora vamos a ver a Zacarías, pero yo quisiera, hermano, que, no sé si meditaste, hermano, que estas escrituras son figura de nuestra iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios y que nosotros, hermanos, como Zorobabel, estamos llamados a reconstruir el templo. Pero vamos a tener dificultades grandes tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Y hemos estado observando que la iglesia se va a dividir en una iglesia fiel, en una iglesia apóstata. Y eso, hermano, es lo que hemos estado observando. Hemos visto el papel de María Santísima y estamos viendo que nosotros, después de un retiro, después de conocer a Jesús, muchas veces nos entusiasmamos, hermano, pero que después de ese primer amor, nos diría Apocalipsis, se va perdiendo ese primer amor, nos vamos enfriando, vamos saliendo de las comunidades, vamos saliendo de nuestra iglesia, ya no predicamos, ya no leemos las escrituras, ya no oramos, ya no asistimos a los sacramentos, hermano, y verdaderamente de esa manera, mira cómo nuestro Padre Celestial le habló a ese pueblo a través del profeta Ageo. Y yo quisiera, hermano, que hoy, con esos sentimientos, quisiera que leyéramos hoy la construcción del templo de Jerusalén, con relación a la construcción del templo de Jerusalén, de lo que nuestro Padre le dijo a Zacarías. Pero yo quisiera, hermano, que lo leyéramos ahí en actitud de oración, ahí al lado de María Santísima, al lado de Jesús, que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el comandante general del ejército de la iglesia terrenal y celestial, y con nuestra Madre Santísima que nos llama a nosotros para que vivamos en el cenáculo de su corazón inmaculado, para que seamos llenos del Espíritu Santo y podamos con señales, milagros y prodigios llevar la evangelización a todos esos pueblos paganos y a esas personas que cada día están perdiendo la fe. Esas personas que ya no asisten a las comunidades, que ya no asisten a la Eucaristía, esas personas que fueron bautizadas pero que su fe no fue creciendo, que fueron siendo absorbidas por esa gran Babilonia. Y hoy quisiera que oyéramos entonces lo que el profeta Zacarías le habló a esas personas, pero que hoy, hermano, es la figura de lo que está sucediendo en estos últimos tiempos en la gran Babilonia, que le está preparando el camino al anticristo. Entonces, hermano, en actitud de oración, Zacarías 4, versículo 7 al 9, dice así: Esta es una palabra de Yahvé para Zorobabel, ni con el valor ni con la fuerza, sino solo con mi espíritu. Una palabra de Yahvé me fue dirigida. Las manos de Zorobabel pondrán los cimientos de este templo y ellas mismas lo terminarán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, qué palabra tan linda de Zacarías 4. Y muchas veces nosotros sacamos de contexto este texto de Zacarías 4:7, en donde inclusive hay un canto donde dice que no es con espadas ni con ejército, sino con el Espíritu. Pero si nosotros, hermanos, no sabemos a quién fue escrita esa palabra y de qué es figura, nosotros ya no le damos ese peso que tiene esa profecía de Zacarías capítulo 4, versículo 7, y le dice el profeta Zacarías con una palabra de Yahvé a Zorobabel, en donde él le dice que no es con espadas ni con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu, diría una traducción. Y esa palabra de Yahvé me fue dirigida, dice Zacarías, en donde que las manos de Zorobabel pondrán los cimientos de ese templo y ellas mismas lo van a terminar. Y hermano, llegaron a Jerusalén los delegados del nuevo rey sucesor de Ciro. Estamos ahí, hermano, recuerda cómo esos samaritanos, que son los enemigos del pueblo de Dios, le pusieron una carta a esos persas y llegaron a Jerusalén. Entonces esos delegados del nuevo rey sucesor de Ciro, recuerda, hermano, que Ciro ha fallecido y ahora está Darío el persa. Ciro había sido el instrumento que nuestro padre había utilizado para sacar a ese pueblo y empezar a reconstruirlo y reconstruir el templo de Jerusalén. Pero en esa sucesión
hay una debilidad y empieza a aparecer Darío el persa. Y entonces esos delegados del nuevo rey sucesor de Ciro encontraron que los judíos estaban ocupados en la reconstrucción del templo y averiguaron bajo qué órdenes construían esta obra, informando esto a Darío. Y eso es lo que dice Esdras, hermano, capítulo 5, versículos 6 al 16. Y mira, hermano, lo que dice la palabra de Dios en Esdras 5, 6 en adelante. Recuerda, hermano, que estamos con un pueblo que está reconstruyendo el templo, que tiene enemigos externos, que tiene también ahora a un rey de Persia que ya no es Ciro el persa, ese instrumento que Dios había utilizado para sacar a ese pueblo, para que se reconstruyera el templo. Y entonces la fe también de ese pueblo había disminuido tanto, y entonces Ageo le había dicho esas palabras de cómo ellos no prosperaban porque ya no se dedicaban a las cosas del Señor, y que si querían ellos verdaderamente salir adelante, tenían que seguir la reconstrucción. Y como Zacarías también le dice a Zorobabel, recuerda, hermano, que Zorobabel es descendiente de la tribu, de la raza de David, de donde va a venir el Rey de Reyes, Mesías. Y ahora en Esdras 5, 6, con los delegados, hermano, con esos delegados de los persas que van a querer evitar la reconstrucción del templo, la palabra de Dios dice así: copia de la carta que escribió Tatnai, gobernador de la provincia del otro lado del río, al rey Darío, juntamente con Setar-Boznai y sus consejeros, los persas de la otra orilla del río, al rey Darío, paz. Comunicamos al rey que hemos ido a la provincia de Judea, a la casa del Dios grande. La están construyendo con piedras talladas y se colocan las maderas en los muros. El trabajo se hace con mucho esmero y adelanta rápidamente en sus manos. Hemos preguntado a los ancianos y les hemos hablado así: ¿quién les ha ordenado edificar esta casa y terminar este santuario? También hemos preguntado los nombres para dártelos a conocer y pusimos por escrito los nombres de los que están al frente de ellos. Ellos nos dieron esta respuesta: nosotros somos servidores del Dios del cielo y de la tierra y estamos reconstruyendo la casa que fue construida hace muchos años. Un gran rey de Israel la construyó y la terminó. Pero luego que nuestros padres hicieron enojarse al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo que destruyó esta casa y desterró al pueblo a Babilonia. Sin embargo, el año primero de Ciro, rey de Babilonia, éste dio un decreto para que esta casa de Dios fuera reconstruida. Los vasos de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había quitado al templo de Jerusalén y transportado al templo de Babilonia, fueron sacados de ahí por Ciro y entregados a un hombre llamado Sesbazar, al que nombró gobernador, diciéndole: toma estos vasos y ve a llevarlos al templo de Jerusalén y que la casa de Dios sea reconstruida en el mismo lugar. Entonces Sesbazar vino acá y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Desde aquel tiempo hasta ahora se va construyendo y aún no está terminado. Ahora, si al rey le parece conveniente que se hagan investigaciones en la casa de los tesoros del rey en Babilonia, con el fin de averiguar si hubo una orden del rey Ciro para la reconstrucción de esta casa de Dios en Jerusalén, que el rey nos transmita luego su voluntad en este asunto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, qué palabra tan maravillosa, hermano. Yo no sé si tú estás disfrutando como yo lo estoy haciendo, pero yo quisiera hoy invitarte, hermano, que en actitud de oración te rindas ante la presencia de Dios,
como esa iglesia fiel, esa iglesia que nuestro Padre fundó a través de Jesucristo y la llenó de su Espíritu Santo y nos dejó una madre en la cruz del Calvario. Yo quisiera hoy, hermano, que ahí en actitud de oración, como esa iglesia fiel, te postres ante la presencia de Dios, como esa iglesia fiel, para reconstruir la iglesia que está siendo atacada con enemigos externos e internos, y le digamos, como ese pueblo escogido, a ese Padre maravilloso que nos ama tanto, que envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario y nos ha llamado con nuestro nombre para que proclamemos las maravillas que Él ha hecho a través de Jesús. Soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridador de la vida. Y con María Santísima, esa Madre maravillosa que nos cuida, que nos protege, que nos anima, que ruega por nosotros cada día, para que seamos llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia, que nos alejemos del pecado, para reconstruir su iglesia a través de ese movimiento sacerdotal mariano. Rindamos nuestra vida a Jesús y digámosle, y con esas expectativas, con esos deseos, hermano, ya no seas un catolicón quiebrabancas, sino parte de esa iglesia fiel que va a ser purificada en los últimos tiempos. Que el Señor te bendiga, hermano. Con María Santísima sigue rezando el rosario para que nosotros construyamos esa iglesia con María Santísima. Que el Señor te bendiga. Amén. Aleluya.